Vi la sangre, sí, y no era mía. No era la sangre de la hostia, todavía no. Aquella primera vez, el rojo profundo manchaba el suelo de mi altar, justo a los pies del sagrario, y brotaba sin cesar, del cuerpo inerte de un niño, Mateo. Tenía apenas 8 años cuando su madre, Elena, lo trajo en brazos, corriendo como alma que lleva el diablo, con el grito de una bestia herida que se le ahogaba en la garganta. Su pequeño cuerpo, aún tibio, estaba deshecho, una prueba brutal de la vileza que se había apoderado de Santa Magdalena. Los de la sierra lo habían encontrado en la plaza. Un error, decían. Yo lo vi. Vi cómo la vida se escapaba de él, cómo la desesperación se clavaba en los ojos de Elena. Mi iglesia, mi sagrada parroquia de Santa Magdalena de los Dolores, ese día se convirtió en un matadero, un testigo mudo de la barbarie. Mis manos benditas para el cuerpo de Cristo se mancharon con la tierra y el sudor de la madre, y con el fluido pegajoso y salado de su hijo. Esa fue la primera vez que la sangre inocente, la sangre de mi pueblo, clamó al cielo desde mi altar, y esa fue la primera vez que sentí que mi fe se resquebrajaba, inútil, impotente ante el mal con mayúscula que nos devoraba. Creí que ese dolor no podía ser superado. Estaba equivocado, tan equivocadamente ciego. La segunda vez que vi sangre en mi iglesia, no brotó de un cuerpo de carne y hueso, brotó del pan consagrado, del mismísimo cuerpo de Cristo, y esa vez, esa vez lo cambió todo. Partió mi vida en dos, y la de Santa Magdalena, y la de 500 almas que fueron testigos de lo imposible, de lo atroz, de lo sublime. Aquel domingo, el calor no solo era sofocante, era una asfixia, un presagio. El sol caía a plomo sobre el techo de tejas de la parroquia, pero el verdadero calor, el más denso y pesado, era el del miedo que se había aposentado en el pueblo. Las noticias corrían como reguero de pólvora, no de la cosecha, no de los nacimientos, sino de los últimos atropellos, de los nuevos desaparecidos, de la ley impuesta por los de la sierra. Sus sombras se cernían sobre nosotros como buitres, y cada día que pasaba, Santa Magdalena de los Dolores se sentía menos santa y más doliente. La fe era un lujo que pocos podían permitirse, la esperanza, un recuerdo lejano. La iglesia, mi refugio, mi fortaleza, estaba ese día inusualmente llena, no por la devoción fervorosa que conocí en otros tiempos, sino por el terror crudo y palpable. Era el único lugar donde la gente se sentía a salvo, donde el miedo se diluía un poco entre las viejas paredes, bajo la mirada de los santos polvorientos. Una ilusión, por supuesto. ¿Cómo iba a protegernos este techo de las balas o del filo de una navaja? La gente venía buscando un consuelo que yo, Padre Miguel, me sentía cada vez más incapaz de ofrecer. Mis sermones, mis palabras de aliento, mis promesas de la gracia divina, sonaban huecas incluso para mí mismo. ¿De qué servía hablar de la paz de Dios cuando la única paz que conocíamos era la del silencio impuesto por las armas? Recuerdo el peso de la casulla sobre mis hombros, un sudario más que una vestidura litúrgica. Mis manos temblaban mientras me preparaba para celebrar la misa. Miré a la congregación, a sus rostros marcados por la angustia, los ojos bajos, las miradas furtivas, los niños aferrados a las faldas de sus madres. Veía en ellos la misma desesperación que carcomía mi propio espíritu. ¿Cómo podía yo, un simple hombre, enfrentarme a la oscuridad que nos envolvía? Sabía, con una certeza que helaba el alma, que mis palabras, por más benditas que fueran, serían inútiles contra las balas de los sicarios, contra el miedo que se respiraba en cada rincón. No tenía idea, ni la más remota, de que Dios no planeaba enviar palabras ese día. No, Él planeaba enviar algo mucho más profundo, más contundente, una respuesta, una tan irrefutable y terrible como la sangre misma. Todavía hoy, la mera memoria me sacude, me hace dudar de lo que mis ojos vieron, de lo que mi mente procesó, porque esa sangre, Padre nuestro, no la vertió un cordero sacrificado, no la derramó un mártir. Esa sangre brotó de la hostia. El pan blanco inmaculado se tiñó de un rojo vivo, un carmesí imposible que se deslizó, gota a gota, ante los ojos de casi 500,000 de testigos. Y lo que eso significó, lo que esa visión desató, es una historia que todavía me eriza la piel, una historia que no puedo callar. Para entender el milagro, mis queridos hermanos, para que cada fibra de vuestro ser pueda asimilar la maravilla y el terror de lo que Dios hizo ese día, primero hay que entender la profundidad de nuestra desesperación.
porque no fue en tiempos de abundancia ni de paz que el cielo se abrió y derramó su señal, fue en el abismo mismo de nuestra desolación, cuando la fe de muchos se había quebrado como cristal, y la mía propia, os lo confieso, se sentía más bien una astilla clavada en el corazón que un faro resplandeciente. Semanas antes de aquel domingo fatídico, Santa Magdalena de los Dolores era un pueblo humilde, sí, pero vibrante de vida. Recuerdo las mañanas, cuando el sol apenas se asomaba por las sierras y ya se escuchaba el murmullo de las mujeres preparando el nixtamal, el ladrido juguetón de los perros persiguiendo gallinas en la plaza, el tintineo alegre de los burros cargados que bajaban de la sierra con su preciada cosecha. Las puertas de las casas estaban abiertas, invitando al vecino a pasar por un café. Los niños jugaban en las calles de tierra hasta que el último rayo de sol se escondía. Sus risas eran la banda sonora de nuestro existir. En la iglesia, los domingos eran una fiesta de color y canto, y el olor a incienso se mezclaba con el de la barbacoa que se preparaba en el atrio para después de misa. La gente se saludaba con el abrazo franco, con la mirada limpia, y la fe, aunque sencilla, era la espina dorsal que nos mantenía erguidos frente a las inclemencias de la vida. Éramos una comunidad, tejida con los hilos invisibles del amor al prójimo y la confianza en Dios. Pero esa era la Santa Magdalena, que ya no existía. La nueva Santa Magdalena era un pueblo de sombras y silencios. El eco de las risas infantiles había sido ahogado por el ominoso ronroneo de camionetas sin placas que aparecían y desaparecían en la noche. Las puertas de las casas, antes abiertas, ahora estaban cerradas a cal y canto, atrancadas con cerrojos que no ofrecían ninguna seguridad real, pero que al menos daban una ilusión de ella. El mercado, que antes desbordaba con los colores de las frutas y verduras y el bullicio de los regateos, ahora languidecía, con muchos puestos vacíos y los pocos comerciantes que quedaban con los ojos bajos, las palabras contadas, el miedo pintado en el rostro. Los negocios cerraban uno tras otro, ahogados por las cuotas que exigían, extorsiones disfrazadas de protección que solo servían para alimentar la máquina del miedo y la opresión. Lo más doloroso para mí, como vuestro pastor, era ver el miedo en los ojos de los niños, niños que antes correteaban libres, ahora se aferraban a las faldas de sus madres, sus miradas ya no curiosas y brillantes, sino apagadas, desconfiadas, viejas antes de tiempo. Habían aprendido a callar, a no mirar, a no preguntar. Habían aprendido que el mundo de repente se había vuelto un lugar peligroso donde las reglas que les enseñábamos en casa, la bondad, la fe, la esperanza, no tenían cabida. La vida se había reducido a la mera supervivencia, y la dignidad de las personas se marchitaba bajo el peso de la incertidumbre. Mis días se llenaron de sermones que, para mi vergüenza, a menudo me parecían vacíos, palabras huecas que no podían competir contra el rugido del miedo que se había aposentado en el corazón de mi rebaño. Visitas a hogares donde la esperanza había muerto, donde el consuelo parecía una burla, y donde mi presencia, lejos de aliviar, a veces solo recordaba la impotencia de lo sagrado frente a lo profano. En medio de esta oscuridad asfixiante, el conflicto central de nuestra agonía se encarnaba en dos figuras que, de maneras opuestas, representaban los extremos de nuestro sufrimiento y nuestra desesperación. La primera era Elena, la madre de Mateo. Había sido una mujer devota, con una fe que, aunque sencilla, era profunda y sincera. Pero la bala que cegó la vida de su pequeño Mateo en la plaza, esa bala que lo trajo ensangrentado a los pies de mi altar, también le había destrozado el alma. Su corazón, antes un templo de amor maternal, se había llenado de un rencor tan profundo que era como un veneno que la consumía desde adentro. Me visitaba en la sacristía, no para confesarse o buscar consuelo, sino para confrontarme, para enfrentar a Dios a través de mí. Padrecito, me espetaba con los ojos enrojecidos y la voz áspera por el llanto y la amargura. Dígame, ¿dónde estaba su Dios cuando mataron a mi niño? ¿Dónde estaba su misericordia cuando yo lo arrastraba por las calles, pidiendo ayuda, y solo encontré silencio? ¿Me va a decir que esto es parte de un plan divino? No me insulte, Padre. Si hay un Dios, es un Dios ausente, un Dios cruel. Y yo, Padre, yo ya no rezo, ya no le pido nada. Que se quede con su cielo. Yo me quedo con mi infierno en la tierra. Sus palabras eran puñales, no solo para mí, sino para mi propia fe. Porque, ¿qué podía responderle a una madre que había perdido a su hijo de la manera más brutal e injusta? ¿Cómo podía yo, con mi fe académica y mis sermones aprendidos, consolar un dolor tan primario,
tan incomprensible. Mi corazón se encogía al verla. Su rencor era comprensible, humano, desgarrador, y yo me sentía impotente, un mero espectador de su agonía, incapaz de ofrecerle más que mis oraciones silenciosas y mi propia duda asomándose en el alma. Ella era el espejo de la duda que atenazaba a muchos en el pueblo. ¿De qué servía rezar si el mal campaba a sus anchas? Y luego estaba la otra figura, la más temida, la que encarnaba el mal mismo que nos había invadido, el silencio. Nadie conocía su verdadero nombre, o si lo conocían, nadie se atrevía a pronunciarlo. Su apodo era perfecto, porque su presencia era un silencio gélido que se cernía sobre el pueblo, un vacío de fe y piedad que estaba consumiendo el alma de mi gente más rápido que cualquier bala o extorsión. No era un hombre que gritara o hiciera alardes de poder. No, el silencio actuaba con una frialdad calculada, con una ausencia de emoción que resultaba más aterradora que la furia desatada. Sus hombres, armados hasta los dientes, eran solo extensiones de su voluntad muda. Lo había visto un par de veces en la calle, y su mirada era como un pozo sin fondo, sin luz, sin un atisbo de humanidad. Era la encarnación de la blasfemia andante, un hombre que no solo no creía en Dios, sino que activamente se oponía a todo lo sagrado, a todo lo que representaba la esperanza y el orden moral. Era un depredador que se alimentaba del miedo, y su presencia en Santa Magdalena era como una enfermedad espiritual que se extendía, pudriendo la fe y la moral de la comunidad. No era solo la extorsión o la violencia física lo que él ejercía, era la sutil erosión de la esperanza, la insinuación constante de que no había escape, de que nadie, ni siquiera Dios, podía protegerte de él. Recuerdo a Felicia, una mujer que siempre había tenido una imagen de la Virgen de Guadalupe en su altar. La miraba con tanta devoción. Un día me contó, con la voz apenas un susurro tembloroso, que había quitado la imagen de la vista. ¿Para qué, padrecito?, me dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Si ya ni la Virgen nos protege de estos hombres, es mejor que no la vean, no vaya a ser que se enojen con ella también. Ese era el alcance del poder de el silencio. Había logrado que la gente escondiera a Dios, por miedo a él o por miedo a que los mismos hombres se burlaran de su fe. Mis días, antes llenos del gozo de servir a mi rebaño, se habían transformado en una procesión de almas perdidas, de corazones rotos, de miradas vacías. Cada sermón se sentía como un grito en el desierto, cada visita, un intento desesperado de soplar en una brasa casi extinguida. Me arrodillaba en el sagrario cada noche, no pidiendo la fuerza para seguir, sino casi suplicando por una señal, por una respuesta que yo mismo, con mis limitadas palabras humanas, era incapaz de dar. Necesitábamos algo que sacudiera los cimientos de nuestra desesperación, algo que le gritara a Elena que Dios no era ni ausente ni cruel, y que le demostrara a el silencio y a sus hombres que había un poder superior al suyo, un poder que no se doblegaba ante el terror. Necesitábamos un milagro, sí, un milagro tan palpable, tan innegable, que no dejara espacio para la duda, ni para la amargura, ni para el vacío espiritual. Un milagro que no se susurrara, sino que se gritara, se viera con los propios ojos, se sintiera en la propia carne. Un milagro que de alguna forma hiciera lo imposible, restaurar lo que el miedo había destruido y lo que la desesperación había corroído. Yo no sabía entonces cómo llegaría esa respuesta, pero en la profundidad de mi alma, en el silencio más íntimo de mi oración, yo intuía que la misericordia de Dios, aunque tardía a nuestros ojos, nunca es ajena al clamor de sus hijos. Estábamos mi pueblo y yo, arrodillados en el umbral de lo impensable esperando, sin saberlo, una respuesta tan irrefutable y terrible como la sangre misma. La desesperación tenía muchas caras en Santa Magdalena de los Dolores. Había la desesperación muda de los hombres que veían sus campos y sus sueños marchitarse bajo la sombra de la amenaza. Estaba la desesperación furiosa de Elena, cuyo dolor se había transmutado en un puño cerrado contra el cielo. Y estaba mi propia desesperación, una carga silenciosa, la de un pastor que sentía cómo su rebaño se desangraba mientras sus propias plegarias parecían golpear un techo de plomo. Anhelábamos, sí, una respuesta que fuese más que consuelo vacío, algo que rasgara el velo de la duda y el miedo, una intervención tan rotunda que no pudiera ser malinterpretada ni negada. Pero incluso en la oscuridad más densa, la fe, como una vela obstinada, se negaba a extinguirse por completo. Y si hubo un faro de esa fe sencilla, inquebrantable,
en aquellos días aciagos, fue doña Elvira. La recuerdo ahora, y su imagen trae consigo el aroma a incienso rancio y a cera de abeja, el sonido suave de las cuentas de un rosario al deslizarse entre dedos curtidos. Doña Elvira no era una mujer de grandes sermones ni de profundas disquisiciones teológicas. Era una mujer de rodillas. Todas las tardes, sin falta, la veía llegar a la iglesia, con su rebozo cubriendo su cabeza, su paso lento pero firme. Se sentaba, o más bien se arrodillaba, en la primera banca, justo frente al sagrario. Horas y horas pasaba allí, inmóvil, con la mirada fija en el pequeño tabernáculo dorado. Para ella, ese rincón no era solo un mueble litúrgico, era la habitación privada de Dios, el lugar donde Él aguardaba, presente, real, palpable. No importaba el calor sofocante del mediodía, ni el frío punzante de la tarde. No importaba el zumbido de los rumores sobre los de la sierra que corrían por el pueblo. Ella estaba allí, y su presencia, más que cualquier otra cosa, era un sermón viviente para mí. Dios no nos ha abandonado, padrecito, me decía un día, mientras yo me sentaba a su lado, buscando en su serenidad un poco de la mía. Mis hombros estaban encorvados por el peso de las súplicas y los lamentos que escuchaba a diario. Ella me miró con esos ojos viejos y límpidos, en los que el miedo no parecía haber hecho mella. Solo está esperando el momento justo. Él siempre llega, a su manera. Sus palabras no eran un cliché, eran una verdad forjada en el crisol de una vida llena de trabajo duro, de pérdidas, de alegrías y penas. Su fe era como la tierra fértil de la que se alimentaban las milpas, sencilla, pero profundísima, capaz de sostener la vida. A veces me sentaba a observarla, fascinado por la quietud de su espíritu. ¿Cómo podía alguien mantener tal certeza cuando todo a nuestro alrededor gritaba lo contrario? Los rezos de doña Elvira no eran súplicas desesperadas, sino conversaciones íntimas. No pedía cosas concretas, sino que ofrecía su presencia, su tiempo, su corazón. Con cada cuenta del rosario que se deslizaba entre sus dedos nudos, parecía tejer un manto de oración que envolvía a todo el pueblo. Yo, en mi papel de pastor, debía guiar con palabras, con sacramentos. Ella, en su humildad, guiaba con el silencio de su fe, con la tenacidad de su esperanza. Era un ancla para mí, para mi propia fe que, si bien nunca se quebraba, a menudo se sentía abrumada por la tormenta. Verla allí, confiada en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, me recordaba que la verdad más profunda a menudo se revela no a través de la razón, sino a través del corazón que se abre. Y sin embargo, el mundo no estaba hecho solo de la fe sencilla de doña Elvira. Había también la necesidad de entender, de analizar, de someter a escrutinio lo incomprensible. Y en ese otro extremo, en el polo opuesto de la contemplación pura, se encontraba el doctor Morales. El doctor Morales era el hombre de la ciencia en nuestro pueblo, el que ponía su lógica y su intelecto al servicio de la sanación. Era un buen hombre, de eso no cabía duda. Sus manos, expertas y compasivas, habían traído a muchos de nuestros niños al mundo y habían aliviado el sufrimiento de innumerables enfermos. Me respetaba, lo sabía, y yo a él. Compartíamos un amor por la gente de Santa Magdalena, aunque nuestras sendas para servirla fuesen tan dispares. Él creía en lo que podía ver, tocar, medir. Yo creía en lo que no se veía, lo que se sentía en el alma. La muerte del pequeño Mateo había sido un golpe terrible para él. Había luchado con todas sus fuerzas para salvarlo, y ver a ese niño exhalar su último aliento en sus brazos había dejado una cicatriz profunda en su alma racional. Su escepticismo, que siempre había sido una presencia educada en nuestras conversaciones, se había endurecido entonces, como una roca que la marea no podía mover. «Padre Miguel», me dijo una tarde en su consultorio, mientras el sol de la tarde filtraba polvo dorado por la ventana. Había estado visitando a una anciana con pulmonía, y me detuve a saludarlo. ¿De qué nos sirve rezar cuando un niño inocente es acribillado en la plaza? ¿Dónde estaba Dios cuando Mateo agonizaba? Su voz no era acusadora, sino dolida, una voz que clamaba por una explicación que mi fe no podía ofrecer de forma tangible. «Doctor», le respondí, mientras tomaba asiento frente a su escritorio flanqueado por gruesos tomos de medicina y esqueletos de plástico que brillaban en la penumbra. Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. Su presencia no es siempre visible a los ojos ni explicable a la razón. Él sonrió, una sonrisa triste y cansada. «Con todo respeto, padre, la fe me parece un placebo para los moribundos,
Una hermosa historia que nos contamos para no enfrentarnos al vacío, al azar brutal de la existencia. Yo he visto el vacío, Padre. Lo he visto en los ojos de Mateo cuando su luz se apagaba. He visto el dolor que ninguna oración pudo mitigar en su madre. Nuestras conversaciones se extendían por horas, noches enteras a veces, sentados en el pórtico de su casa, bajo el inmenso cielo estrellado de México. Él, con su lógica impecable, desgranaba los argumentos de la ciencia y la filosofía que veían en el sufrimiento la prueba de la ausencia de un Dios bueno, o de la inexistencia de Dios del todo. La bondad infinita y la omnipotencia no pueden coexistir con el mal absoluto que presenciamos, Padre. Si Dios es bueno, no es todopoderoso para detenerlo. Si es todopoderoso, no es bueno para permitirlo. La lógica es implacable, y la única respuesta que la fe ofrece es la del misterio, un misterio que, para un hombre de ciencia, es sinónimo de falta de explicación, de eludir la verdad. Yo escuchaba, y sentía la punzada de sus palabras, porque no eran malintencionadas. Venían de un corazón que deseaba desesperadamente creer en un orden, en una justicia, pero que encontraba en el mundo solo caos y arbitrariedad. Intentaba explicarle que la fe no era la ausencia de la razón, sino la capacidad de ir más allá de ella, que el sufrimiento, aunque incomprensible, a menudo era el crisol donde el alma se purificaba, donde la esperanza se volvía más resiliente. Pero para él, esas eran palabras, poesía, metáforas, no eran hechos, no eran pruebas. Yo curo con bisturí y con medicamentos, Padre. Usted cura con palabras y con agua bendita. Respeto su vocación, pero no me pida que crea que la plegaria puede detener una bala, o hacer que un tumor desaparezca. Y yo, que a veces también me sentía agotado por la incesante batalla contra la desesperanza, por la aparente impotencia de mis propias oraciones, no tenía una respuesta que pudiera satisfacer su mente lúcida. Sabía que la fe era un don, no una ecuación, y que ese don, para muchos, estaba velado por el dolor y la lógica. Su escepticismo era una barrera formidable, una fortaleza construida con ladrillos de razón y mortero de compasión. Y para que un milagro fuera verdaderamente trascendente, no solo debía conmover el corazón sencillo de doña Elvira, o encender la chispa en las almas de los desahuciados, debía también derribar esa fortaleza de la razón, penetrar el intelecto del doctor Morales, dejarlo sin palabras, sin explicaciones científicas. Me veía a mí mismo en aquellos días como un puente, tambaleante y viejo, que intentaba unir dos orillas, la orilla de la fe ciega y confiada, y la orilla de la duda honesta y racional. Sabía que en Santa Magdalena de los Dolores había cientos de almas que transitaban por algún punto de ese puente. Algunos, como doña Elvira, se aferraban al cable de la tradición y la piedad ancestral. Otros, como el doctor Morales, buscaban asideros en la estructura de la lógica y la evidencia. Y luego estaba Elena, la madre de Mateo, que se había tirado del puente, ahogándose en las aguas gélidas del resentimiento y la desolación. Lo que mi pueblo necesitaba no era solo consuelo, ni solo una explicación filosófica. Necesitaba una irrupción, un cataclismo en el orden natural que fuera tan innegable, que trascendiera la razón y la emoción, un acontecimiento que obligara tanto a la fe sencilla como a la duda racional a postrarse ante lo inexplicable. Estábamos en el umbral, sin saberlo, de algo que desafiaría toda lógica y toda expectativa. Estábamos maduros para un milagro que no se susurraría, sino que se gritaría con la propia sangre de Dios. Y yo, su humilde párroco, me preparaba para ser un testigo más en esa encrucijada entre lo humano y lo divino, entre la oscuridad más profunda y la luz más cegadora. El sol de aquel domingo no era el mismo sol de siempre. No traía la promesa tibia de un nuevo día, ni el aliento cálido que solía perfumar el aire con olor a tierra mojada y pan recién horneado. No, este sol, mientras se arrastraba perezosamente por el cielo, era un peso incandescente, una losa de fuego que caía sobre Santa Magdalena, como si el propio cielo hubiese contraído una fiebre. El aire estaba tan denso y quieto, que se sentía pegajoso en la piel, un presagio de tormenta que nunca llegaba, solo la asfixia perpetua. Mis viejos huesos sentían ese calor con una punzada que iba más allá de lo físico. Era el calor de una fe probada hasta el límite, de una esperanza que se evaporaba con cada respiración. Me movía por la sacristía con una lentitud inusual, mis movimientos más torpes como si cada paso arrastrara el peso invisible de mi pueblo. Los ornamentos sagrados que en otros tiempos me llenaban de un consuelo familiar,
Hoy parecían pesados, casi una burla a la liviandad que se necesita para levantar el espíritu. La casulla, con su brocado de hilos dorados, se sentía como una armadura, pero una armadura que en lugar de proteger solo amplificaba mi vulnerabilidad. Mis manos, siempre temblorosas por la edad, se aferraban a los bordes de la tela con una fuerza casi desesperada, buscando en la familiaridad del ritual un ancla que no encontraba. El silencio de la iglesia, que normalmente era un bálsamo, esa quietud sagrada que permitía escuchar la voz de Dios, hoy era otra cosa. Era un silencio hueco, un vacío que resonaba con los gritos sofocados del miedo. Podía sentirlo, como se siente la cercanía de una tormenta eléctrica antes de que el trueno rompa el aire. La congregación se había reunido, como siempre, pero no con la algarabía de los domingos felices, ni siquiera con la devoción serena que acompaña a las almas atribuladas. Era una congregación de fantasmas, de sombras que se movían con pasos quedos, susurros que morían en los labios, miradas que no se atrevían a levantarse del suelo. Era el miedo, sí, pero también era una sed profunda y agonizante de algo, de cualquier cosa, que pudiera apaciguar el fuego que nos consumía, una sed de una palabra, de un gesto, de una señal que nos dijera que no estábamos solos en ese valle de sombras. Cuando la campana de la torre, que en otros tiempos marcaba el ritmo alegre de nuestros días, sonó para convocar a misa, su tañido fue lánguido, casi un gemido. Entré al templo. Las pocas velas encendidas en los altares laterales proyectaban sombras danzantes sobre los muros encalados, dando a la iglesia un aire espectral. Mis ojos, acostumbrados a leer las almas de mis feligreses, escrutaron la multitud, buscando algún destello de consuelo, pero solo encontré el reflejo de mi propia angustia. Los rostros estaban tensos, las mandíbulas apretadas, los cuerpos encogidos, como si esperaran un golpe que no sabían de dónde vendría. El aire de la nave, por lo general fresco incluso en el verano, era pesado y estaba cargado con el aliento contenido de casi 500 almas, cada una un nudo de preocupación y anhelo. Justo cuando mis ojos empezaban a acostumbrarse a la penumbra y a la tristeza generalizada, un cambio sutil, pero innegable recorrió la iglesia. No fue un sonido, ni un movimiento brusco. Fue como una corriente eléctrica que se desplazó por la nave, haciendo que cada cabeza se irguiera y cada músculo se tensara. El silencio, que ya era espeso, se hizo absoluto, tan denso que casi dolía. Entonces, las grandes puertas de madera, que habían quedado entreabiertas para permitir la entrada de cualquier brisa, se abrieron de par en par con un chirrido lento y deliberado. Fue él, el silencio. La luz de la tarde, que se esforzaba por entrar, se perfiló alrededor de su figura, una silueta imponente que se cernía en el umbral. No venía solo. Detrás de él, como sombras alargadas y ominosas, entraron varios de sus hombres, sus movimientos calculados, sus rostros impasibles. No había en ellos la reverencia que exige un lugar sagrado, ni siquiera la curiosidad morbosa de un intruso. Había algo mucho más frío y despersonalizado, una demostración de poder, un recordatorio de que ni siquiera los muros de la iglesia podían ofrecer refugio de su dominio. Vestían de oscuro, y aunque no exhibían las armas abiertamente dentro del templo, su presencia misma era un arma. Podía sentir el acero invisible que emanaba de ellos, el peligro latente que portaban. El silencio avanzó unos pasos, sus botas resonando con una cadencia pesada que rompía el silencio forzado. Se detuvo en la parte de atrás de la iglesia, cerca de la pila bautismal, como si su presencia misma profanara el agua bendita. Sus ojos, profundos y sin emoción, recorrieron la congregación, deteniéndose apenas en cada rostro, una inspección cínica de sus presas. No había una pizca de arrepentimiento, ni de fe, solo una vigilancia despectiva. Su mandíbula estaba apretada, su boca una línea fina, como si la mera existencia de la fe fuera una molestia a su poder. Era una blasfemia andante, un vacío de piedad que estaba devorando el alma de mi gente, y ahora había irrumpido en el corazón mismo de nuestra fe. Un escalofrío me recorrió, no por el miedo personal, sino por la afrenta a lo sagrado. Mi alma de sacerdote clamó por una interrupción, por un acto de divina justicia, pero mis labios permanecieron sellados. Los feligreses, que ya estaban de rodillas, parecían encogerse aún más, como si quisieran desaparecer en la tierra. Algunos cerraron los ojos, otros se aferraron a sus rosarios con dedos blancos. Sentía su terror, como un pulso colectivo que latía con fuerza en la iglesia.
Eran ovejas acorraladas, y yo, su pastor, me sentía impotente. Entonces, mis ojos encontraron a Elena. Estaba en una banca del fondo, casi oculta en las sombras, pero su figura era inconfundible. Su rostro, antes tan lleno de la luz maternal, era ahora una máscara de dolor, tallada con las líneas profundas del sufrimiento y la pérdida. Sus ojos, que antes buscaban consuelo en los míos, ahora me miraban con un desafío gélido, una pregunta silenciosa sobre la justicia de Dios que no me atrevía a responder. Su presencia allí era una incógnita. ¿Había venido a buscar algo, o a reafirmar su rencor hacia el Dios que según ella le había fallado? No tenía un rosario en sus manos, sino que sus dedos estaban apretados, como puños diminutos, contra sus rodillas. La vi tensarse al ver a él silencio. Sus labios se movieron imperceptiblemente, quizás en una maldición ahogada, quizás en una oración olvidada. Era el dolor vivo, el grito silencioso de una madre que había visto a su hijo perecer en la más brutal de las injusticias. Unos bancos más adelante, en el lado opuesto de la nave, distinguí la figura del doctor Morales. Él rara vez venía a misa, excepto en las grandes festividades o por obligación social. Hoy su presencia era un testamento a la gravedad de la situación, o quizás, como sospeché, a la memoria de su piadosa madre, quien sin duda lo habría recriminado por su ausencia. Su postura era más erguida que la de los demás, pero su rostro estaba pálido, y sus ojos, generalmente tan analíticos y seguros, se movían con una inquietud inusual, escudriñando no solo a los intrusos, sino también a la congregación, como si intentara diagnosticar una enfermedad que ninguna ciencia podía explicar o curar. Era el hombre de la razón, el pragmático que creía solo en lo tangible, y su incredulidad era para mí un muro que el milagro, si llegaba a ocurrir, tendría que derribar con una fuerza avasalladora. Y luego estaba doña Elvira. La encontré en su lugar habitual, en la primera fila, cerca del altar. Su cuerpo frágil y encorvado por los años, era sin embargo un bastión de fe inquebrantable. Su rostro, surcado por arrugas que parecían mapas de oraciones, estaba iluminado por una luz interior que desafiaba la oscuridad del momento. Sus ojos, cerrados con una devoción profunda, apenas se abrieron para observar el horror de el silencio, pero de inmediato volvieron a su postura, sus dedos moviéndose con un ritmo constante sobre las cuentas gastadas de su rosario. Sus labios temblorosos susurraban oraciones con una fe tan pura y sencilla que era un reproche a mis propias dudas. Dios no nos ha abandonado, Padrecito. Sus palabras de hacía unos días resonaron en mi mente. Solo está esperando el momento justo. ¿Podría ser este el momento, mi querida doña Elvira? ¿Es este el abismo desde donde su presencia real se manifestaría con una fuerza inaudita? Casi 500 almas, 500 vidas, cada una un universo de miedos y esperanzas, cada una con su propia herida abierta, su propia pregunta sin respuesta. El niño que se aferraba a la mano de su madre, con los ojos grandes y asustados, la viuda que lloraba en silencio por su esposo, asesinado hacía unas semanas, el comerciante que había perdido todo por la extorsión, el joven que había visto a sus amigos desaparecer, eran el cuerpo de Cristo sufriente en la tierra, un rebaño que se había congregado no por la alegría de la Eucaristía, sino por la desesperación, buscando un consuelo que yo, con mis palabras, sentía que no podía dar. Subí al presbiterio con un peso que no eran mis años, sino la carga de esas 500 almas. Cada escalón era un esfuerzo. Sentía la mirada de el silencio en mi espalda, una punzada fría que me advertía de su desafío. Sentía la mirada de Elena, cargada de resentimiento. Sentía la mirada del doctor Morales, inquisitiva y escéptica, pero también sentía la mirada de doña Elvira, un faro de fe que me impulsaba. Al llegar al altar, me volví hacia la congregación. Mis manos se alzaron para hacer la señal de la cruz, el gesto más simple y más poderoso de nuestra fe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi voz, por lo general firme y resonante, apenas fue un murmullo al principio, pero me esforcé por darle la autoridad que el momento exigía. Recé una oración silenciosa, no pidiendo un milagro, no un espectáculo divino, sino simplemente la fuerza para no derrumbarme frente a mi rebaño. Pedí la gracia para ser un instrumento digno, para ser el pastor que mis ovejas necesitaban, incluso cuando yo mismo me sentía como la más perdida de todas ellas. Pedí la fuerza para pronunciar las palabras de la consagración con fe, para que el pan y el vino se convirtieran en el cuerpo y la sangre de Cristo, no solo por mi ministerio,
sino por la pura y desesperada necesidad de este pueblo, que se aferraba a la más mínima brizna de esperanza. La misa avanzó con una solemnidad pesada. Cada lectura de la palabra, cada salmo, cada homilía se sentían como un intento de respirar bajo el agua. Mis palabras, cuidadosamente elegidas para infundir esperanza, para recordar la presencia de Dios incluso en el sufrimiento, sonaron huecas incluso para mis propios oídos. Hablé de Job, de la paciencia en la aflicción, de la promesa de la resurrección, pero ¿cómo podían esas palabras competir con el sonido de los sicarios fuera de la iglesia? Con el terror de un pueblo bajo el yugo de la violencia, sentí que mis palabras chocaban contra un muro de desesperación, que mi fe era insuficiente, que mi humanidad me traicionaba, pero sabía que no podía flaquear, no podía permitir que la desesperación me consumiera en ese altar. No era sobre mí, ni sobre mis dudas, era sobre Él, sobre la presencia real que estábamos a punto de invocar. A pesar de todo el miedo, de toda la incredulidad, de todo el dolor que se sentía en cada rincón de la iglesia, yo tenía un deber sagrado, tenía que preparar el camino, tenía que conducir a mi pueblo a la mesa del Señor, incluso si esa mesa parecía más una pira funeraria que un banquete de vida. Y así, con el corazón contrito y la fe probada, me volví hacia el altar, mis manos extendidas para la plegaria eucarística. Sentía los ojos de todos sobre mí, un peso inmenso. El ambiente se había vuelto aún más opresivo, cargado de una expectativa silenciosa, de una necesidad que clamaba desde lo más profundo del alma de mi pueblo. Estábamos en el umbral, sin saberlo, de algo que desafiaría toda lógica y toda expectativa. Estábamos maduros para un milagro que no se susurraría, sino que se gritaría con la propia sangre de Dios. Y yo, su humilde párroco, me preparaba para ser un testigo más en esa encrucijada entre lo humano y lo divino, entre la oscuridad más profunda y la luz más cegadora. La misa avanzaba, pesada y solemne, cada gesto y cada palabra litúrgica teñidos por el denso velo de la desesperación que cubría a Santa Magdalena. No era la solemnidad reverente que el sacrificio eucarístico merecía, sino una gravidez impuesta por el miedo, por la incertidumbre de si veríamos el amanecer de un nuevo día, por la abrumadora sensación de que la oscuridad se había vuelto tangible en nuestro pueblo. El aire, ya de por sí sofocante por el calor de mediodía que se filtraba a través de los vitrales, se sentía aún más denso, cargado con el aliento contenido de casi 500 almas que no sabían si rogar por un milagro o simplemente por el final de su sufrimiento. Después de la homilía, que se sintió como una débil brizna de paja lanzada contra una tempestad, mis propias palabras me sonaron huecas, carentes del consuelo que tan desesperadamente quería ofrecer, como si intentara apagar un incendio con lágrimas. Y el credo, que para muchos no era más que una letanía aprendida de memoria, un murmullo mecánico que se ahogaba en la garganta antes de llegar al corazón, llegamos a la liturgia eucarística. En ese momento, el altar, el lugar más sagrado de nuestra iglesia, con su madera oscura pulida por incontables manos a lo largo de los siglos, con su retablo donde Cristo en la cruz y la Magdalena penitente nos observaban con ojos velados, se sentía hoy, más que nunca, como el punto de convergencia de todas las angustias y todas las esperanzas. Era el epicentro de un temblor espiritual que nos sacudía a todos, el único lugar donde lo divino y lo humano se encontraban de una manera tan cruda y real. Mis manos, viejas y con las venas marcadas como ríos secos en un mapa ancestral, manos que habían bautizado, consolado y bendecido a generaciones, temblaban ligeramente mientras extendía el corporal de lino blanco sobre la mesa del altar. No era solo el temblor de la edad, sino un estremecimiento que venía del alma, cargado con el peso de mi sacerdocio y la inmensa responsabilidad de lo que estaba a punto de suceder. El lino, inmaculadamente blanco y almidonado, contrastaba con la oscuridad de la madera, un pequeño paño de pureza en medio de tanta mancha. Cada movimiento era deliberado, lento, casi un ritual en sí mismo, una pequeña oración silenciosa que fluía de mis dedos, un ruego tácito para que Dios se dignara a escuchar, a mirar, a obrar. Colocaba la patena con las hostias, ligeras como pétalos de papel, y el cáliz que contenía el vino, líquido carmesí que prometía la sangre, sabiendo que en unos momentos, por la gracia divina y mi indigna mediación, aquellos simples dones, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, se convertirían en algo infinitamente más grande, en la esencia misma del misterio. El cáliz de oro,
frío al tacto, brillaba con un reflejo opaco bajo la luz mortecina, y las hostias, apiladas con perfecta simetría, parecían esperar su destino. El incienso, que solía llenar la iglesia con su aroma reconfortante, evocando la santidad y elevando las plegarias como columnas de humo hacia el cielo, hoy parecía un débil intento de purificar un aire viciado por el miedo. Su fragancia dulce y mística luchaba por abrirse paso a través de la atmósfera pesada, casi irrespirable, dejando solo un rastro tenue que se disipaba rápidamente, como un suspiro exhausto. Durante el ofertorio, mi mirada se detuvo en Elena, sentada en una de las últimas bancas. Su figura, antes vivaz y llena de la calidez de una madre joven, ahora era una silueta encorvada, su cuerpo un caparazón vacío, su rostro, surcado por las lágrimas secas y una amargura que parecía haberse incrustado en su alma como una astilla perpetua, no tenía expresión. Era una máscara de desesperación y de un desafío mudo a un Dios que ella sentía la había abandonado. Sus ojos, antes brillantes, ahora eran pozos sin fondo, vacíos de esperanza. No ofrecían nada al pasar el cepillo, ni siquiera una mirada hacia el altar. Su presencia era un eco silencioso del niño que había perdido, Mateo, cuya sangre había profanado la plaza del pueblo y cuyos gritos aún resonaban en el alma de su madre. Era un monumento viviente al dolor, y verla así me apretaba el corazón con una angustia que se sentía casi física. Recordé las palabras de Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero en ese momento, ¿quién podría consolar a Elena? ¿Podrían mis palabras? ¿O solo un milagro, un toque divino, podría sanar esa herida abisal? Pensé en la viuda de la Biblia que ofreció sus 2 moneditas, su humilde pero sincera ofrenda. Hoy, ¿qué ofrecían mis feligreses? Sus corazones rotos, despedazados por la violencia y la injusticia, sus miedos más primarios que les robaban el sueño y la paz, sus dudas, tan profundas que se aferraban a sus almas como sanguijuelas. Quizás eso era lo más valioso que podían presentar ante Dios en este día, su cruda y desnuda vulnerabilidad, su capacidad apenas intacta para seguir respirando, para seguir asistiendo a misa, aunque sus espíritus estuvieran en jirones. Su sola presencia era un acto de fe, una rendición a lo incomprensible. Me volví hacia el sagrario, un pequeño tabernáculo de oro donde sabía que el Señor esperaba pacientemente, encerrado pero presente, su llama eterna parpadeando como un corazón latente. En esa quietud, sentí que la única ofrenda que yo podía hacer como su pastor y como hombre, era mi propia fe, a veces tambaleante, a veces resquebrajada por la crueldad que nos rodeaba, pero aún persistente, y mi entrega incondicional a la voluntad divina, por muy inescrutable o dolorosa que pareciera, era mi pequeño sí, en medio de un mar de noes. Luego, tomé el agua y la palangana para lavarme las manos, un gesto ritual que en ese momento sentí de manera visceral. El agua fresca, apenas tibia, corrió sobre mi piel arrugada, y las palabras brotaron de mis labios, más como un ruego desesperado que como una fórmula. Lava mis manos, Señor, de toda mancha y de todo pecado, para que pueda acercarme a tu altar con pureza de corazón. Mis pecados personales, mis pequeñas vanidades y mis impaciencias, me parecieron triviales ante la inmensidad del mal que acechaba a mi pueblo, un mal que había robado la inocencia de Mateo y la esperanza de Elena. Pero la sed de purificación, de que Dios limpiara no solo mis manos sino el corazón de todos los presentes, de que barriera la oscuridad que se había anidado en cada rincón de Santa Magdalena, era inmensa, un torrente incontrolable. El silencio en la iglesia era casi tan denso como el calor que se colaba por los vitrales, proyectando motas de polvo danzarinas en los haces de luz. No era, sin embargo, el silencio reverente y expectante de una misa normal, sino un silencio cargado de espera, de terror contenida, de una fe que pendía de un hilo finísimo, tensado hasta el punto de la ruptura. Podía sentir, sin siquiera voltear, los ojos de el silencio y sus hombres en mi nuca, como carbones ardientes que profanaban el espacio sagrado, su presencia extendiéndose como una mancha de aceite sobre la alfombra de la fe, tratando de ahogar hasta la última chispa de esperanza. Eran una blasfemia andante, su cinismo un desafío abierto y brutal a todo lo que el altar representaba, a la promesa de redención y paz que la liturgia ofrecía. Su sola respiración parecía un insulto al aire sagrado. El Señor esté con ustedes, dije, mi voz intentando transmitir una seguridad que no sentía del todo.
una entereza que se me escapaba entre los dedos. Mis palabras eran una tenue vela contra el viento. Y con tu espíritu, respondieron las voces, un coro débil, apenas un susurro colectivo pero presente, como un débil latido en la oscuridad. Sus respuestas resonaron con el cansancio de almas agobiadas, como hojas secas mecidas por el viento. Levantemos el corazón, invité, y al decirlo, sentí que era una orden casi imposible de cumplir, una burla cruel en labios de un hombre que también sentía su propio corazón oprimido. ¿Cómo levantar el corazón cuando estaba aplastado por tanta desesperación, por el dolor incesante, por la sombra de la muerte que se cernía sobre cada familia? Era pedirles que volaran cuando tenían los pies anclados al barro del sufrimiento. Lo tenemos levantado hacia el Señor, respondieron, y en ese momento, por un instante fugaz, una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Me permití creer que quizás, solo quizás, algunos sí lo hacían. Doña Elvira, con su rosario apretado entre los dedos nudosos, sus labios temblando en una oración inaudible, con seguridad sí lo tenía levantado, su fe una fortaleza inexpugnable. Quizás también el doctor Morales, a pesar de su escepticismo, ese muro racional que había construido a lo largo de su vida, impulsado por una nostalgia de la fe perdida, por el recuerdo de su madre piadosa, por una curiosidad que empezaba a abrirse paso en su intelecto, y tal vez incluso Elena, en lo más recóndito de su ser, bajo las capas de amargura y dolor, tenía un atisbo de anhelo, una pequeña brasa oculta que aún esperaba ser avivada. La plegaria eucarística comenzó, y las palabras milenarias brotaron de mis labios, palabras que habían sido pronunciadas por incontables sacerdotes a lo largo de los siglos, en incontables altares, uniendo una cadena ininterrumpida de fe y sacrificio. Hoy, sin embargo, cada sílaba, cada pausa, se sentía cargada de un significado amplificado, una súplica directa a los cielos, un grito que ascendía desde la tierra herida, hablaba de la bondad de Dios, de su creación, de su amor redentor que había enviado a su Hijo al mundo, y sentía la ironía hiriente de esas palabras en aquel contexto de maldad desenfrenada. ¿Cómo hablar de un Dios bueno, de un Padre amoroso, cuando el pueblo estaba siendo devorado por la maldad, cuando la inocencia era masacrada y la justicia negada? Sin embargo, la liturgia tenía su propia verdad, una verdad que persistía a pesar de la incredulidad humana, una roca inamovible frente a las mareas de la desesperación. Cuando llegué al prefacio, y el Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, resonó, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Cerré los ojos por un instante e imaginé a los ángeles y a todos los santos uniéndose a nuestro coro, uniendo el cielo y la tierra, sus voces celestiales fusionándose con los débiles susurros de mi congregación, una visión de gloria que por un segundo me levantó por encima del altar, pero la imagen se disolvió tan rápido como había llegado, y lo que sentí fue la cruda realidad de la tierra, el terror de mi gente, y la inmensidad del abismo entre nuestra realidad devastada y la santidad inmaculada que invocábamos. ¿Estaba Dios realmente escuchando? ¿O eran mis palabras solo ecos vacíos en una iglesia que se sentía abandonada? ¿Podía una luz tan intensa brillar en una oscuridad tan profunda y opresiva? Entonces, llegué al corazón de la misa, al centro de nuestra fe, al momento cumbre donde el velo entre el cielo y la tierra se adelgaza hasta casi desaparecer. Extendí mis manos sobre el pan y el vino, invocando al Espíritu Santo, la epíclesis. Era un gesto de humildad y de audacia al mismo tiempo, pidiendo al mismísimo Dios que descendiera y transformara estos sencillos elementos en su cuerpo y en su sangre. Mis manos, ahora menos temblorosas, pero cargadas de una responsabilidad inmensa, flotaban sobre el pan que era trigo de la tierra y el vino que era fruto de la vid. Este era el momento, este era el punto de inflexión. Tomé la hostia, una simple oblea blanca, circular y frágil, en mis manos. Era un trozo de pan, apenas más grande que la palma de mi mano, pero en ese momento, sentía el peso del mundo en él, el peso de todas las esperanzas rotas, de todas las dudas corrosivas, de todos los sufrimientos inenarrables de mi pueblo. Miles de veces había sostenido una hostia así, miles de veces había pronunciado las palabras de la consagración, pero nunca, nunca antes, se habían sentido tan cargadas, tan urgentes, tan absolutamente vitales. No era un ritual repetido mecánicamente, era una invocación, era un desafío a la oscuridad,
Era una súplica desesperada, una apuesta final de fe. Miré a la congregación, apenas una décima de segundo, pero en ese lapso de tiempo, el tiempo pareció ralentizarse, y pude ver con una claridad dolorosa los rostros que se extendían ante mí, las lágrimas silenciosas, como ríos interiores, surcando las mejillas de algunas mujeres, la mirada perdida de los hombres, absortos en sus propios tormentos, el miedo palpable en los ojos de los niños, que se aferraban a las faldas de sus madres, la arrogancia tensa de el silencio, y sus hombres, parados en la parte de atrás, sus brazos cruzados, sus rostros una mezcla de desafío y un atisbo de algo que no podía descifrar, pero que me helaba la sangre. La incredulidad aún presente en el doctor Morales, aunque ahora mitigada por una curiosidad casi febril, sus ojos grises fijos en el altar, como si esperara una demostración científica. La fe inquebrantable, aunque herida, de doña Elvira, su rosario apretado contra el pecho, sus ojos cerrados en una oración que no cesaba. Todos, tenían los ojos fijos en mí, en mis manos, en la hostia que ahora se elevaba. Inhalé profundamente. El aire en la iglesia era espeso, casi sólido, cargado con la expectativa de 500 almas, cada una clamando en silencio por algo, por cualquier cosa, que pudiera disipar la oscuridad que nos asfixiaba. Mi voz, aunque vieja y a veces cansada, resonó con una autoridad que no era mía, sino del sacerdocio, de la iglesia, de Cristo mismo. No solo estaba repitiendo palabras, estaba realizando un acto, una acción que trascendía el tiempo y el espacio. Estaba presentando a Dios una petición, una súplica por mi rebaño, y a mi pueblo, una promesa de su presencia. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Cada palabra resonó, no solo en los muros de piedra de la iglesia, sino en lo más profundo de mi ser, en el núcleo mismo de mi fe, vibrando con una verdad primordial. Mi cuerpo, el cuerpo de Cristo, entregado, por nosotros, por ellos, por este pueblo roto y asustado, por la redención de Mateo cuyo recuerdo aún clamaba justicia desde la tierra, por el dolor abismal de Elena, su corazón endurecido y roto, por la duda persistente del doctor Morales, su mente lógica buscando sentido en lo incomprensible, por la fe inquebrantable de doña Elvira, su confianza inmaculada, incluso por el silencio, ese hombre cuyo corazón parecía una piedra, porque en lo más recóndito de su ser, él también era un alma perdida en busca de la luz. Aunque lo negara con cada aliento, sentí una energía que erizó mi piel, una corriente invisible que conectaba mi corazón con el sagrario, con el cielo, con cada persona en esa nave, con cada una de las 500 almas que me miraban. Lentamente, con una reverencia que me brotaba de lo más profundo, elevé la hostia blanca y circular sobre el altar. Mis brazos se mantuvieron firmes, sostenidos por una fuerza que no era enteramente mía, una fortaleza que venía de arriba, o quizás de la desesperada fe que me rodeaba. La hostia, ahora el punto central de todo el universo para los que estábamos allí, brillaba tenuemente contra el oscuro retablo, un disco de pureza inmaculada, un pequeño sol en medio de la penumbra. La vi, tan sencilla, tan humilde en su apariencia, y sin embargo, tan poderosa en su promesa, y en ese instante, en ese segundo suspendido en el tiempo, en el silencio más absoluto que jamás haya presenciado mi vieja parroquia de Santa Magdalena de los Dolores, un silencio tan profundo que se podía escuchar el propio latido del corazón, con 500 almas conteniendo la respiración, con cada ojo fijo en la hostia elevada, el mundo entero pareció detenerse, esperando. El mundo entero pareció detenerse, esperando. No era un silencio ordinario, el que precede al amén final o el que sigue a una homilía conmovedora. Era un silencio que vibraba, denso y cargado de una expectativa tan profunda que casi dolía. Las respiraciones se habían vuelto superficiales. Los cuerpos, antes inquietos por el calor sofocante y el miedo palpable, se habían petrificado, suspendidos en el umbral de lo desconocido. Sentía los ojos de la congregación clavados en mí, no en mi persona, sino en el objeto que mis manos sostenían, la hostia, el pan eucarístico que había consagrado, que ahora era, según nuestra fe, el cuerpo de Cristo. La sentía ligera en mis dedos, pero su peso espiritual era inconmensurable. Y entonces, en el centro mismo de aquella hostia blanca y circular que mis manos, viejas y con las venas marcadas por el paso de los años, temblorosas por la tensión pero firmes por la gracia,
aún sostenían en alto, comenzó a manifestarse lo imposible. No fue una explosión de luz cegadora que hubiera hecho retroceder a la multitud, ni un trueno celestial que sacudiera los cimientos del templo. Fue algo mucho más sutil, más íntimo, un susurro divino en medio de nuestro clamor, como el despertar silencioso y majestuoso de una flor rara en el amanecer, abriendo sus pétalos al primer rayo de sol. Una diminuta mancha, apenas perceptible al principio, un punto minúsculo de un color que no parecía ser de este mundo terrenal, y sin embargo, era innegablemente familiar para el alma humana, en su condición más vulnerable. Rojizo. Mis ojos, ya cansados por las noches en vela y acostumbrados a la penumbra cambiante de la iglesia, se esforzaron por comprender lo que veían. Era una sombra escurridiza, un engaño de la luz que se colaba por los viejos vitrales que representaban a los mártires de nuestra fe, una imperfección en la superficie pulcra de la hostia, un artefacto de la manufactura. Mi mente, formada en la razón y la lógica impecable de los seminarios, donde cada misterio se analizaba y se comprendía dentro de un marco teológico, luchaba desesperadamente por encontrar una explicación mundana, un defecto en el lino blanco y almidonado del corporal que cubría el altar, una mota de polvo que se había posado en el momento preciso. Pero no era nada de eso. Mi razón clamaba por una respuesta lógica, mientras mi corazón ya intuía la verdad inefable. La mancha estaba allí, indudable, inequívoca, en el corazón de la hostia, en el punto exacto donde la blancura inmaculada era más pura, más vulnerable. Y mientras yo procesaba este asombro que me invadía hasta los tuétanos, que me calaba los huesos con una mezcla de vértigo y éxtasis, aquella mancha empezó a crecer, no con la rapidez violenta de una herida abierta, ni con la prisa de la muerte, sino con una lentitud solemne y una delicadeza espeluznante. Era como una gota de tinta bermellón que se expande, sí, pero no sobre un papel inerte, sino sobre un lienzo viviente, o como una pequeña flor de sangre, tierna y perfecta, que echa raíces silenciosamente en la pureza inmaculada de la nieve recién caída. Se hizo más grande, más definida en sus contornos, y su color se intensificó con cada imperceptible milisegundo. De un rojizo pálido, casi rosado, transitó a un carmesí profundo y vivo, un color tan vibrante, tan lleno de vida contenida, que parecía latir con una luz propia, un pulso silente que se extendía desde el centro de la hostia hasta el último rincón de la nave. Ya no había lugar para la duda, para el escepticismo ni para las explicaciones terrenales. Aquello era innegable, tangible a la vista, terrible en su majestuosidad y pavoroso en su amor. La barrera racional que había construido durante años, la defensa contra el desvarío de la superstición, se derrumbó con la suavidad de un pétalo, y detrás de ella se reveló la inmensidad de un misterio que superaba todo entendimiento humano, un escalofrío helado, que nada tenía que ver con el sofocante calor de la tarde que se filtraba por las puertas abiertas, ni con las corrientes de aire que a veces jugaban en la nave. Recorrió mi espalda. Un temblor incontrolable comenzó en mis muñecas, se extendió por mis brazos, subió por mis hombros y amenazó con paralizarme por completo. Era una mezcla de pavor sagrado y una alegría inmensa, una revelación tan poderosa que sentía que mi cuerpo mortal apenas podía contenerla, pero una fuerza interior, más grande que mi propia carne, más poderosa que mi propia voluntad, me impidió bajar la hostia. Sentí cómo la gracia me sostenía, cómo la fe que a veces sentía vacilante, se afianzaba en un pilar de acero divino. La mantuve elevada, como un faro de verdad incomprensible pero real, para que todos la vieran, para que cada alma presente pudiera ser testigo de este portento que se desplegaba ante nosotros. Y la vieron. Vi sus rostros apenas distinguibles desde mi posición en el presbiterio, rostros que la tenue luz de los cirios convertía en máscaras de cera, pero sentí el cambio en la atmósfera, la conmoción que se propagaba como ondas silenciosas. El silencio, que antes era de expectativa tensa, un aguardar lo que el sacerdote diría o haría, se transformó en un silencio de asombro petrificado, de absoluta incredulidad y reverencia. Nadie se atrevía a respirar, a moverse, a parpadear siquiera. Eran 500 estatuas de carne y hueso, cada una un monumento a la fe y el terror sagrado, con los ojos clavados en la hostia, en el milagro que se desvelaba ante ellos. El tiempo, ya suspendido en un hilo invisible, se detuvo por completo, plegándose sobre sí mismo como un pergamino milenario, y luego,
de aquella mancha carmesí, que ya ocupaba una porción significativa del centro de la hostia, comenzó a brotar algo más. No se expandió por la superficie, sino que se concentró, se engrosó, se formó con una precisión que desafiaba toda ley natural. Poco a poco, con una lentitud que desgarraba los nervios y oprimía el pecho, una gota se materializó. Era perfecta en su forma esférica, densa, brillante bajo la débil luz danzante de los cirios del altar, una gota de sangre pura, viva, palpitante. La vi nacer, la vi crecer, una perla preciosa de vida brotando del mismísimo cuerpo de Cristo, no de una herida infligida por manos humanas, sino de una manifestación de amor y misericordia infinitos. Mi corazón dio un vuelco, un golpe seco que resonó en mis oídos. Aquello que solo había leído en los viejos libros polvorientos de milagros eucarísticos, narraciones de siglos pasados que mi razón había relegado al terreno de las leyendas piadosas, al éter de la devoción infantil, estaba ocurriendo, aquí y ahora, en mi humilde parroquia de Santa Magdalena de los Dolores, ante mis propios ojos y los de mi rebaño doliente. Mis años de estudio, de sermones, de consuelo a los moribundos, de bautismos y funerales, todo confluía en este instante. Era la carne de Dios, mostrándose, derramando su vida una vez más, no en un calvario lejano y antiguo, envuelto en la bruma de la historia, sino en nuestro altar, en medio de nuestra desesperación presente, de la violencia que nos asolaba, del miedo que nos atenazaba. Era una respuesta, una divina interjección en nuestro clamor. La gota, pesada y perfecta en su solitaria existencia, empezó a deslizarse. Descendió con una parsimonia sobrecogedora por el borde de la hostia, desafiando la gravedad y toda la física conocida. Cada milímetro de su recorrido era una eternidad, un suspiro de Dios. La observaba, hipnotizado, incapaz de apartar la mirada, incapaz de articular palabra alguna. Mi boca estaba seca, mis labios sellados por el sobrecogimiento. Era como si el mismísimo Dios, en su infinita sabiduría y amor, hubiera ralentizado el universo entero, hubiera suspendido las leyes del cosmos, para que cada alma presente pudiera ser testigo de este inefable misterio, para que nadie, ni el más escéptico, pudiera dudar. Se balanceó un instante en el borde, una joya carmesí a punto de desprenderse, suspendida entre el cielo y la tierra, y cayó, solitaria y perfecta en su fragilidad, sobre el lino blanco y almidonado del corporal que cubría el altar. El sonido fue apenas un susurro, un toque tan suave, tan delicado, que solo en el silencio absoluto y reverente de la iglesia pudo ser percibido por algunos de los más cercanos, un roce apenas audible. Pero el impacto visual fue rotundo, ineludible. La gota, al tocar el tejido, no se disolvió de inmediato. Permaneció intacta un instante, una pequeña esfera de sangre viva, vibrante de energía, antes de empezar a ser absorbida lentamente, con dignidad, por el hilo blanco de la tela, tiñéndolo de un carmesí profundo y escandalosamente real. Era la firma, el sello indeleble de lo divino en lo terrenal. Un jadeo colectivo, profundo y gutural, recorrió la iglesia. No fue un grito de pánico, sino un murmullo de 1000 bocas ahogadas, un sonido primordial de pura incredulidad y asombro que venía de las entrañas, de lo más hondo del alma humana ante lo sagrado. Milagro, escuché que alguien exclamaba, apenas un susurro rasposo que rompió la quietud, pero la palabra se extendió como un reguero de pólvora, no dicha en voz alta por muchos, sino sentida, pensada, vibrando en el aire como una oración silenciosa y universal. Mis manos, que hasta entonces habían permanecido firmes por aquella fuerza externa que me sostenía, comenzaron a temblar violentamente. No era un temblor de miedo, no de terror humano, sino de una reverencia tan abrumadora, tan inmensa, que casi me hacía desfallecer allí mismo, caer de rodillas ante la manifestación de lo santo. A duras penas, con una última reserva de fuerza que no era mía, mantuve la hostia en alto, con la mancha de sangre aún visible en su centro, un testigo silencioso y elocuente de lo que acababa de acontecer, un testimonio mudo pero ensordecedor para el alma. Y entonces, un aroma, un olor metálico, dulce, inconfundible, el aroma de la sangre fresca. Era un olor imposible en un espacio cerrado, en un lugar donde no había herida, donde no había carne que pudiera sangrar salvo por el poder del Creador. Era un olor que llenaba el aire, que se deslizaba entre las bancas,
que llegaba hasta las primeras filas, y que incluso yo, desde el altar, pude percibir mezclándose con los últimos vestigios del incienso ya disipado, un recordatorio crudo y visceral de la vida que se ofrecía, del sacrificio que se renovaba. Era el aliento de Dios tangible y fragante. El tiempo no solo se había detenido, sino que parecía haberse invertido, haberse plegado sobre sí mismo. Cada segundo era un eco de la eternidad, cada instante un universo de significado que se desplegaba ante nuestros sentidos atónitos. Las 500 almas en Santa Magdalena de los Dolores, yo incluido, éramos ahora testigos de lo inefable, participantes de un misterio que desafiaba toda razón, toda explicación humana, toda lógica terrenal. La hostia, con su corazón de sangre, seguía en alto, y la gota solitaria sobre el corporal era el sello, la firma divina, de que Dios no solo estaba presente, no solo escuchaba, sino que estaba hablando, clamando, sangrando una vez más por su pueblo, por los que sufren, por los que dudan, por los que habían perdido la esperanza. La hostia, con su corazón de sangre, seguía en alto, y la gota solitaria sobre el corporal era el sello, la firma divina, de que Dios no solo estaba presente, no solo escuchaba, sino que estaba hablando, clamando, sangrando una vez más por su pueblo, por los que sufren, por los que dudan, por los que habían perdido la esperanza. Entonces, la quietud que había mantenido al mundo en suspenso se rompió. No fue un estruendo, sino un alarido de una fe tan pura y tan antigua como la tierra misma. Doña Elvira, con el rosario aún apretado entre sus dedos nudosos, cayó de rodillas con un grito que me atravesó el alma. Bendito seas, Señor, bendito seas en tu cuerpo y en tu sangre. Sus ojos, antes vidriosos por la edad y el cansancio, ahora brillaban con la intensidad de una vela recién encendida, reflejando el carmesí en el altar. No era histeria, sino la confirmación de una verdad que ella había intuido toda su vida, una oración hecha carne ante sus ojos. Otras voces se unieron a la suya, primero tímidas, luego más firmes, un coro espontáneo de asombro y adoración. Mis propios ojos, aunque habituados a los milagros más pequeños de la fe diaria, no podían apartarse de la hostia, ni de la sangre palpitante, pero mis sentidos pastorales se extendían por la nave, buscando los rostros, interpretando las almas, y allí, en el pasillo central, vi al doctor Morales. Su rostro, habitualmente curtido por la seriedad de la ciencia y la resignación ante lo inevitable de la muerte, estaba ahora de una palidez marmórea. Se había adelantado unos pasos, sus ojos de analista clavados en la hostia, luego en la gota sobre el lino. Podía ver el conflicto librándose en su interior, la lógica, la razón, el escepticismo que había forjado su vida profesional, chocando de frente con una realidad imposible. Él no era un hombre de arrodillarse fácilmente, su postura era siempre erguida, desafiante, pero mientras lo observaba, una lentitud casi dolorosa lo invadió. Sus hombros se encorvaron apenas, luego su cuello, y finalmente, como si una fuerza invisible pero irresistible lo doblegara, el buen doctor se hincó de rodillas en el frío piso de la iglesia, sus manos buscando apoyo, sus ojos aún fijos en el milagro. No había palabras en él, solo el silencio de la rendición de la razón ante lo divino. Fue un testimonio más elocuente que cualquier sermón. Y luego Elena estaba en una banca lateral, su figura encorvada, su rostro una máscara de dolor inamovible desde la muerte de Mateo. Había cerrado su corazón a Dios, a la esperanza, al consuelo. Pero en ese momento, un sollozo profundo, arrancado desde lo más hondo de su ser, brotó de sus labios. No era un lamento de tristeza, sino un gemido de reconocimiento, de liberación. Sus manos se alzaron temblorosas para cubrir su boca, pero las lágrimas, las primeras que no eran de desesperación sino de una fe recién nacida, se deslizaron por sus mejillas. No sé qué vio o qué sintió ella, pero estoy seguro de que en esa sangre brotando del pan, ella vio la promesa de que la sangre de su hijo no había sido en vano, que Dios sí estaba presente, que su amor no era un vacío sino una realidad que sangraba por ella. Pero el testimonio que más impactó mi corazón fue el de el silencio, y sus hombres. Estaban en el fondo, inmóviles, como estatuas de piedra, pero ya no con esa arrogancia cínica que profanaba el lugar. Sus ojos, antes fríos y calculadores, estaban ahora desorbitados, fijos en la hostia con un pánico primordial, el miedo a lo desconocido, a un poder que ninguna arma podía tocar, ninguna amenaza podía doblegar. Eran hombres acostumbrados a infundir terror,
Pero en ese instante, el terror los había poseído a ellos. Sus músculos se tensaron, no en preparación para la agresión, sino en la pura y cruda reacción de huida, sin una sola palabra, sin un gesto de despedida, como sombras que no soportan la luz, se dieron media vuelta y salieron de la iglesia. No caminaron, parecieron desvanecerse, disolverse en el umbral, dejando tras de sí un vacío que no era de ausencia, sino de una victoria silenciosa, rotunda. Las casi 500 personas en aquella iglesia ya no eran una multitud asustada y fragmentada por el miedo. Eran en ese instante una sola alma, una comunidad de testigos unida por el asombro, por la conmoción, por la irrefutable verdad de lo que habían visto. La sangre brotando del pan había limpiado la duda, había restaurado la fe y había ahuyentado las sombras. Fuimos los 500, y la sangre que vimos brotar del pan nos unió para siempre. La sangre que vimos brotar del pan nos unió para siempre, y esa unión, forjada en el asombro más puro, fue el inicio de una nueva aurora para Santa Magdalena de los Dolores. Los días que siguieron fueron como un bálsamo suave, derramado sobre heridas abiertas. Los hombres de la sierra, aquellos que habían sembrado el terror con tanta impunidad, se desvanecieron tan misteriosamente como habían llegado. Nadie los vio partir, simplemente ya no estaban. Se fueron, estoy seguro, ahuyentados no por la fuerza de las armas, sino por ese temor reverencial, un miedo a lo que no podían controlar ni comprender, a ese poder que se había manifestado en la humildad de un trozo de pan. La paz regresó, no como un olvido, sino como una promesa cumplida. La hostia consagrada, donde aún palpitaba visiblemente la mancha carmesí, y el corporal con la gota de sangre solitaria, fueron resguardados con la reverencia que merecía un don tan inmerecido. Nuestro pequeño templo, antes refugio de miedos, se convirtió en un faro de esperanza, en un humilde lugar de peregrinación donde almas de todas partes venían a contemplar el milagro. El doctor Morales, aquel hombre de ciencia cuya fe había sido una muralla, se convirtió en mi más grande aliado. Sus manos, antes dedicadas a la anatomía de lo visible, ahora servían con una compasión que venía de lo invisible. Organizó brigadas médicas gratuitas para los más necesitados, y su vida misma se transformó en un testimonio elocuente de que la razón y la fe pueden, y deben, coexistir en el servicio al prójimo. Y Elena, su transformación fue la más conmovedora. Las lágrimas de aquel día, las primeras lágrimas de fe en semanas, fueron el diluvio que limpió el rencor de su alma. Con la misma intensidad con la que había odiado, ahora amaba y servía. Creó un comedor para niños en honor a su pequeño Mateo, encontrando a Dios no en la ausencia del sufrimiento, sino en la redención que nace de él, en el amor que perdura. Como su párroco, a menudo reflexiono sobre ese día sagrado. La sangre de un niño inocente, Mateo, había clamado al cielo desde la tierra, pidiendo justicia y consuelo, y el cielo, en su infinita misericordia, respondió con la sangre del Cordero inocente, un grito divino mucho más antiguo, mucho más poderoso, que nos recordaba la promesa de la resurrección. Fue un mensaje tan claro y directo como el sol de mediodía. Incluso en la noche más oscura del miedo y del pecado, su presencia real es una promesa inquebrantable de amor y esperanza. Y nosotros, los 500 que vimos con nuestros propios ojos, somos ahora los humildes portadores de esa verdad, testigos vivos de que Dios nunca abandona a su pueblo.